Listo. Listo, Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchos ya me conocen. Soy Martín Cejas, el director de la carrera de Contador Público. Y esta capacitación o charla que generamos para el día de hoy está en el marco del programa de graduados. Si bien se las ofrecemos a los graduados, también a los estudiantes de la carrera. Hoy la charla nos va a presentar Santiago Trigo, ¿sí? Él es docente tanto de la Facultad de Ingeniería como de Ciencias Económicas y nos va a hablar sobre la ciberseguridad en los delitos económicos. Bien, así que bueno, les agradecemos a todos su presencia y Santiago, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Martín, gracias por la convocatoria. Eh, bueno, la idea un poquito de hoy es, como ya me presentó Martín, un poquito de mí. Soy docente investigador en la Facultad de Ingeniería más que nada. Obviamente algunas cositas también como docente en la Facultad de Económicas, como mencionó Martín. Me desempeño como perito informático en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Soy parte del grupo de referentes de investigaciones digitales en el Ministerio. Estoy cursando la especialización en criminología y además en la Facultad de Ingeniería soy el director de la carrera de licenciatura en ciberseguridad, que es a distancia, ¿sí? Ingeniero informática recibido en la universidad. La idea un poquito de la charla de hoy es introducirlos en lo que es la ciberseguridad para nosotros y después empezar a hablar de algún tipo de prevención y cómo protegemos nuestros datos a nivel general y haciendo hincapié en algunas cuestiones específicas del sector económico. Que si bien después durante la charla nos vamos a dar cuenta de que en realidad las formas de ataques no son distintas de el sector económico o otro tipo de sector o área, ¿sí? Lo que sí quizás hay ataques un poquito más dirigidos a este sector en particular, que bueno, algunos los vamos a tratar de mencionar. Vamos a empezar, como les dije anteriormente, con una introducción para conceptual, espero que no se me aburran, ¿sí? Para saber un poco qué es la ciberseguridad, hasta dónde va, si tiene algún tipo de diferencia con la seguridad informática, y después sí nos vamos a enfocar en los diferentes tipos de ataques. Con respecto a las consultas, si tienen alguna consulta, yo estoy mirando, van a ver que yo miro para el costado porque tengo otra pantalla donde tengo la presentación, y en la otra pantalla, en la de mi derecha sería, ahí tengo el chat. Así que si tienen alguna consulta o algo en particular, si tienen ganas de hacerla en el momento que estoy hablando sobre eso en particular, la hacen, yo la trato de seguir en el chat y la trato de responderlo, si no, al final de la charla, como a ustedes les guste, y si quieren levantar la mano y hablar y que sea mucho más interactivo, para mí mucho mejor, así no hablo todo yo. Bueno, empecemos un poquito. Ciberseguridad. Hace un tiempo, algunos años, 5, 10 años, empezamos desde la Facultad de Ingeniería con referentes en ciberseguridad, por ejemplo, con el licenciado Gustavo Saín, que fue el director nacional de ciberseguridad, dependiente de jefatura de gabinete. Empezamos a hacer una diferenciación entre lo que es seguridad informática y ciberseguridad, cuando muchas veces se los trataba de la misma cosa. Para nosotros empezamos a hacer esta distinción y entender que la ciberseguridad abarca un campo un poco más amplio que la seguridad informática, donde la seguridad informática y la seguridad de la información se encargan exclusivamente de proteger, ¿sí?, la información, en el caso de la seguridad informática, que circula o es almacenada en un dispositivo informático, respetando ciertos principios, y la ciberseguridad, si bien también tiene el mismo objetivo, pero va a poner el foco en las personas, ¿sí? Como obviamente propietarias o dueñas de esa información, ¿sí?, que se está tratando de proteger. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos ese foco en las personas, se empiezan a disparar otras áreas, ¿sí?, que no tienen únicamente que ver con la seguridad informática, ¿sí? Como por ejemplo puede ser el cibercrimen, es decir, cuando pasa algo, ¿sí?, cuando alguien nos ataca a nuestro sistema, bueno, intentar identificar
si eso corresponde o no a un delito y aparece la parte de cibercrimen para poder judicializarlo, ¿sí? Y obviamente, cuando vamos a la justicia, la víctima es una persona, ya sea física o jurídica, pero es una persona, y es la persona como propietaria de esa información la que tiene los derechos sobre la misma y por ende puede reclamar ante la justicia sobre un evento adverso que haya podido tener. Entonces, resumiendo un poquito, la ciberseguridad va a proteger la información, ¿sí? De los sistemas o la información en general de una organización, pero teniendo siempre el foco en las personas, ¿sí? A diferencia un poquito de la seguridad informática, que lo único que trata es de proteger la información que circula o es almacenada en un sistema. Como acá lo pongo un poquito en la diapositiva, para nosotros ciberseguridad no es seguridad informática y no es seguridad de la información. ¿Por qué? Porque pone el foco en las personas, que las áreas de seguridad informática y seguridad de información no lo hacen tan así. Y acá también una diferenciación. Para la seguridad informática todo es un incidente, es decir, un evento adverso que ocurrió en un sistema. Pero ahora bien, cuando nosotros tratamos de diferenciar, como dije anteriormente, si ese evento adverso corresponde a un delito o no, ya es un campo más de la ciberseguridad y no de la seguridad informática. Además, cuando empezamos a tratar de esta forma a la ciberseguridad, empiezan a aparecer no solo cibercrímenes, sino toda la parte de gestión de políticas públicas o seguridad ciudadana con respecto a esa protección de la información con el eje en las personas. Entre otros tipos de políticas y demás está la prevención, ¿sí? Está en la concientización con respecto a las personas para poder protegerse o cuidarse cuando estamos interactuando con sistemas o estamos navegando en el mundo digital. Ahora bien, si nos enfocamos en la seguridad informática, esto quizás lo conocen, quizás no, la seguridad informática va a intentar proteger la información digital garantizando ciertos principios, ¿sí? Que son estos cuatro, o estos pilares de la seguridad informática, que son la disponibilidad, la autenticidad, la confidencialidad y la integridad, ¿sí? Em, la disponibilidad tiene que ver con que los datos estén disponibles para cuando uno los desea consultar, ¿sí? Eso tiene que ver el principio. Ahora, la integridad tiene que ver con que esos datos sean correctos y no sufran modificaciones por terceras personas o personas que no tienen, ¿sí?, el permiso necesario para poder, ¿sí?, modificar esa información. Y ahí surge el otro principio que es la confidencialidad. Es decir, la información únicamente puede ser accedida por aquellas personas o usuarios que tienen permisos para hacerlo. Por ejemplo, eh, estos principios, si bien son prioritarios para la seguridad informática, tienen un cierto grado de importancia o prioridad, donde la disponibilidad va a ser el último, ¿sí? Porque, cuando, por ejemplo, cuando hay que actualizar un sistema, eh, muchas veces ese servidor o ese sistema está fuera de línea un tiempo y nosotros no podemos acceder. Nos puede suceder cuando entramos a un home banking que nos dice que esta información no está disponible en este momento. Ustedes trabajando constantemente con los sitios de la FIP o ahora ARCA, puede ser bastante habitual que el sistema a veces no funcione, eso porque está sufriendo actualizaciones constantes y la disponibilidad no es la prioridad de esos sistemas. En cambio, sí lo es la integridad y la confidencialidad. Y el cuarto principio que se ha agregado en este último tiempo tiene que ver con la autenticidad, es decir, con la capacidad que tienen los usuarios de poder verificar que esa información fue enviada, ¿sí?, por un emisor correctamente validado. Es decir, poder garantizar o verificar quién es el que nos envía, ¿sí?, ese tipo de información con respecto a los mensajes. Después vamos a ver si podemos hablar un poquito al respecto. No voy a ir muy a lo técnico con todos estos tipos de cuestiones porque no es el foco de esta charla, pero sí para que tengan una noción a grandes rasgos de lo que tiene que ver con estos cuatro principios que intenta garantizar la seguridad informática. Bien. Ahora, cuando vamos a los tipos de amenazas, ¿sí?, las amenazas, entiéndase por amenaza a un evento que puede afectar a o que intenta afectar
a alguno de estos 4 principios que estuvimos mencionando. Siempre cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de evento va a intentar afectar estos tipos de principios. Tiene que ver con la interceptación, es decir, capturar un mensaje o una información que no esté autorizado para capturar, ahí lo que se ataca es la confidencialidad. La modificación, modificar información que no esté, habilitado para hacer, ahí va a atacar el principio de integridad. La fabricación, es decir, tratar de vulnerar las verificaciones que tienen los sistemas para verificar la identidad del emisor o de quien envía cierto mensaje. Ahí va, obviamente va a atacar a la autenticidad. Y la interrupción, es decir, tirar un sistema, ¿sí? Con lo que se conoce como tirar un sistema, va a atacar a la disponibilidad, es decir, que el sistema no esté disponible para los usuarios. Esos son los distintos tipos de amenazas a la seguridad y contra qué principio podrían estar atacando. Bien, a grandes rasgos la parte conceptual, muy por arriba para que tengan una noción. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las intrusiones, cómo un atacante puede intentar justamente atacar los diferentes sistemas. Esto que ven acá, a grandes rasgos, es una infraestructura básica de una organización, ¿sí? Tenemos la parte de Internet, que la ven a la derecha, ¿sí? Y la parte de la red dentro de una organización, conocida como LAN, Local Area Network, que la ven a la izquierda. Y entre eso, entre Internet y la parte interna de una organización, tenemos muchas veces, en cualquier organización, dispositivos que se encargan de controlar el tráfico que entra y sale de esa organización. A eso se lo conoce como firewall, ¿sí? O como cortafuegos, muy en lo español. Ahora bien, si yo a este firewall lo saco y le pongo un router, por ejemplo en mi casa, es el coso negro ese que nos vienen a instalar cuando contratamos internet, podría asemejarse a este mismo esquema. En vez de acá de poner un firewall, yo puedo poner un router y directamente se podría asemejar a este esquema, ¿sí? Y los distintos tipos de ataques que podrían considerar las organizaciones criminales y demás son dos, a mi entender, son dos, ¿sí? Uno es desde afuera, es decir, vulnerar ese firewall, ¿sí? Para poder acceder a la información de la organización, y el otro es desde adentro, ¿sí? Es decir, estando dentro de la organización con diferentes artilugios, obviamente hacerse de esa información. Lo que les puedo decir es que siempre va a ser mucho más fácil para un atacante vulnerar a la empresa o a la información de nuestros dispositivos, siempre estando desde adentro. ¿Por qué? Porque estando adentro de la organización, ya el atacante cuenta con ciertos permisos o con ciertas autorizaciones propias de estar dentro de una organización conectada que no lo tiene desde adentro, desde afuera. Desde afuera va a ser mucho más difícil vulnerar este firewall que está acá para poder acceder a la información. En cambio, si ya está dentro, no tiene que vulnerar nada, ya está dentro, no tiene que saltear este firewall, ¿sí? Es como a grandes rasgos si ustedes trabajan en una empresa, en un banco, y alguien va con una notebook y enchufa en una boca de red, ¿sí? La computadora. Está dentro de la organización, después se verá qué puede hacer y qué no, ¿sí? A diferencia de que si el atacante está en un café conectado a Wi-Fi e intenta acceder a los sistemas, ¿sí? Desde Internet. Serían esos dos esquemas, ¿sí? A grandes rasgos. Ahora bien, cada uno de estos ataques tiene diferentes formas para poder lograrse. Los de afuera, que son los que no me voy a meter tanto en profundidad porque son los menos habituales. Yo trabajo, obviamente, como les dije, en una fiscalía, y les puedo decir que el 90% de las denuncias que tenemos, ya sea de organizaciones o de personas que tienen que ver con delitos informáticos, no tienen que ver con el ataque desde afuera, tienen que ver con el ataque desde adentro, con la manipulación de los usuarios de la organización para que sean los propios usuarios los que le brinden la información necesaria al delincuente para poder acceder, ¿sí? A los sistemas o a la información importante en una organización. Tengan en cuenta siempre algo que quizás que no dije, que la información es el principal capital
de una persona o de una organización. Y si no la protegemos correctamente, perderla puede implicar que tengamos problemas en la reputación, que no podamos recuperar esa información importante, ¿sí? Así que es muy importante siempre tener en cuenta que la información es el capital más importante de una persona o de una empresa y es algo que no se puede comprar. Si a mí me entran a mi casa y me roban un televisor, obviamente, es una macana, me roban el televisor, pero yo voy a poder ir, en el mejor de los casos, a comprarme otro. Si a mí me roban la información y no la puedo recuperar, la perdí. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante que siempre tratemos a la información con una forma o con una cuestión de vital importancia y de prioridad. Volviendo a los ataques desde afuera, es decir, los ataques que puede realizar un atacante conectado en un café, ¿sí? Y tratando de acceder a los sistemas, las formas en que puede acceder a esos sistemas es vulnerando los dispositivos. Muchas veces, no sé si ustedes trabajan en organizaciones y demás, pero a veces suele pasar que los sistemas no estén actualizados al día de la fecha. Que no estén las actualizaciones que nosotros, por ejemplo, cuando estamos, no sé, tenemos Windows, y dice, hay una actualización y hay que no sé qué, por programar para el reinicio, para poder instalar la actualización. Nosotros decimos, uy, otra vez me va a actualizar el sistema operativo, uy, otra vez me está pidiendo actualizar, tengo que reiniciar, bla, 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 bla. Bueno, esas actualizaciones muchas veces incluyen mejoras en el sistema operativo o en la aplicación o lo que sea, pero muchas otras, y casi siempre, incluyen mejoras en la seguridad y la protección, ¿sí? De esa aplicación o de ese sistema operativo en particular, ¿sí? De lo que se conoce como parches de seguridad. Se reportan vulnerabilidades X, el sistema operativo tiene una falla en tal lugar que hace que un atacante desde un lado remoto pueda acceder a el sistema. Bueno, una vez que el fabricante, por ejemplo, Microsoft, que es el proveedor de Windows, se entera de esa falla, hace un parche de seguridad para solucionarla y ahí cuando nosotros nos salta hay una actualización disponible para nuestro sistema operativo, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos actualizado todas nuestras aplicaciones y los sistemas operativos al día de la fecha, podemos estar expuestos, ¿sí? A algún tipo de vulnerabilidad de este tipo. Que un atacante desde afuera, reconociendo qué sistema operativo tenga, pueda vulnerarlo porque hay una falla conocida y la puede explotar. Accesos con claves por defecto. Otra de las cuestiones. A veces el departamento de sistemas de una organización, obviamente estos se controlan, no voy a generalizar, puede suceder, deja expuestos algunos servicios o algunas cosas en Internet públicamente con las claves por defecto, ¿sí? Con las claves que vienen cuando uno compra el dispositivo. Por ejemplo, no sé, alguna vez, no sé si compraron un extensor o un repetidor de Wi-Fi porque la Wi-Fi no me llega a la pizza. Bueno, eso muchas veces vienen con una clave de acceso y que generalmente es por defecto, ¿sí? Eso es conocido. No puede buscar en internet y preguntar cuál es la clave de acceso por defecto del router TP-Link, marca, no sé, lo googlea y va a tener la clave por defecto, que por lo general es admin y la clave en blanco, o admin 1234, etcétera, etcétera, etcétera. Eso mismo pasa muchas veces a grandes o a grandes, a las organizaciones y a gran escala, quise decir, cuando el departamento de sistemas de una organización expone un servicio y no cambió la clave por defecto. Por ejemplo, de las bases de datos. Si las bases de datos están expuestas a Internet, cosa que no debería suceder, pero además las dejaron con las claves por defecto, es decir, que un atacante puede detectar que en cierto servidor de una organización tiene expuesta la base de datos y además pudo entrar con esas claves por defecto, la base de datos, vamos a hablar en criollo, donde está toda la información de una organización. Toda, ¿sí? Absolutamente toda. Bueno, si puedo acceder a esa base de datos, va a poder hacerse esa información. Y lo peor es que tengan en cuenta que estamos hablando de bits y de bytes en estas cuestiones, ¿sí? Robar información no implica que la organización se quede sin esa información. Yo puedo copiar, ¿sí? Y generar tantas copias de la información como sean posible. Un atacante, un intruso, podría estar accediendo a los sistemas de organización por grandes periodos de tiempo
sin que la organización se vea advertida de que están ingresando, si no tiene los controles necesarios para eso, y podría robar información y la organización nunca lo tuvo en cuenta porque los controles de seguridad fallaron, ¿sí? Entonces tengan en cuenta también que cuando hablamos de información digital, estamos hablando de que el robar información no implica que la organización sea despojada de esa información. Bien, vulnerabilidades de aplicaciones web. Esto directamente, una página de internet. Entramos a www.com.ar, ¿sí? Bueno, los sistemas, ahí hay aplicaciones. El sistema web es una aplicación que está expuesta a internet. Y muchas veces, detrás de esa aplicación, obviamente hay un servidor en algún lado que es el que administra esa aplicación web de una organización. Ese servidor que administra el sitio web de una organización, ¿sí? Por lo general se conecta a una base de datos. Por ejemplo, si yo entro a un sitio web, por ejemplo, vamos a suponer el de Arca, ahora, me cuesta mucho decir Arca, me sale automáticamente decir AFIP, pero es del Arca, entra al Arca, ¿sí? Nosotros entramos con nuestro quill y con nuestra clave. Bueno, eso internamente en los sistemas y en los distintos servidores que tiene distribuido Arca por vaya a saber dónde, se conecta a una base de datos, que es la que controla a los usuarios con sus claves, para validar que efectivamente pueda acceder al sistema. Eso está en una base de datos. Si esa aplicación web que me muestra el usuario y la clave para ingresar, si no está bien controlada, podría tener algún tipo de vulnerabilidad o brecha de seguridad que pueda que un atacante pueda acceder indebidamente al sistema y por ende acceder a la información de ese sistema a través de una base de datos. ¿Sí? Esas son las aplicaciones web. Las aplicaciones web son cuando entramos a Internet, a un sistema. Bueno, atrás hay servidores, hay bases de datos, hay un montón de cosas. Si un atacante puede vulnerar esa aplicación web, va a poder acceder a la información de toda la organización. Y por último, estas son algunas, no son todas, falla en exposición de servicios o datos sensibles. También lo mismo, descuidos. Estamos hablando de descuidos. Una organización se deja expuesto, por ejemplo, pasó mucho, durante la pandemia, obviamente no pudimos ir a trabajar físicamente a nuestros lugares. Algunas organizaciones tuvieron una mala costumbre de exponer el escritorio remoto de Windows a Internet, ¿sí? Entonces yo desde un navegador o desde el propio aplicación de Windows de escritorio remoto ponía ciertas cosas, no sé qué, y entraba a mi máquina desde mi casa, a través del escritorio remoto. Bueno, eso no está del todo bien, y eso hace que un atacante podría, o en ese caso, podría acceder a ese escritorio remoto y por ende al dispositivo que está detrás de ese escritorio remoto físicamente en una organización, ¿sí? A través de claves conocidas, por eso es muy importante que las claves no pongamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 de claves. Después vamos a ver todo lo que tiene que ver con prevención, pero bueno, mientras voy hablando les voy tirando algunas cositas para tener en cuenta en cuanto a la prevención, ¿sí? Entonces, esa exposición de servicios sin necesidad, no se dieron de baja, se olvidaron que estaban expuestos, se implementó todo de golpe en marzo del 2020, no hubo otra que empezar a implementar todo esto de golpe, y después quedó. Y esas cosas que quedó y que no fueron controladas, es posible que un atacante las pueda usar para beneficio propio y acceder a la información. El principal siempre objetivo de un atacante, el principal, puede haber otros, pero el principal siempre es el fin económico. Lo que va a intentar hacer el atacante no es hacerse la información porque sí, es hacerse la información para obtener un rédito económico, ya sea extorsionando a la propia organización a la cual pudo acceder y robarle esa información, o bien publicándola y vendiéndola, ¿sí? Por ejemplo, a la competencia o directamente vendiéndola en internet, en foros y demás, para comprarla por el mejor postor. Hemos tenido, son casos de conocimiento público, por eso los voy a mencionar, hemos tenido bases de datos importantes expuestas en internet a la venta, como puede ser el RENAPER, como puede ser la parte de migraciones y demás, que después vamos a ver un poquito cómo sucedieron esos casos y otros en general, ¿sí? Les comento algunos que son los que más renombre tuvieron, pero organizaciones desde pymes hasta grandes organizaciones se vieron expuestas a este tipo de fallas. Y ahora, viendo esto desde afuera, recuerden, esto es desde afuera, es decir, un atacante
desde un café, desde su casa, desde cualquier lado remotamente, a través de Internet, intenta vulnerar muchas veces este firewall o esta pared que controla el tráfico que sale y entra de una organización, y obviamente su objetivo es ingresar a la organización, a los sistemas de la organización desde afuera. Y ahora vamos a pasar a los desde adentro, que es el 90% de los casos que se pueden ver en todos lados. Y la técnica, por excelencia, es conocida como ingeniería social, ¿sí? La ingeniería social es la cual un atacante se va a valer de artilugios de manipulación de personas, ¿sí? Tengan en cuenta que en este tipo de casos, que es el 90%, 95%, y no me quiero extender un poquito más porque por ahí alguno podría contradecirme, pero es la mayor cantidad de casos, eh, es vulnerar a la persona. El atacante, por lo general, después hay casos específicos, pero por lo general no tiene grandes conocimientos informáticos. Lo que sí sabe muy bien es manipular a una persona para que sea la propia persona la que le brinde la información que necesita ese atacante para poder acceder a los sistemas o a la información de una organización, ¿sí? Tiene que ganarse la confianza con la víctima y obviamente es la víctima la que realiza la acción, ya sea se descarga un archivo y lo ejecuta, le da información por teléfono al atacante, ¿sí? Ingresa a un sitio web falso, ¿sí? Todos esos son como cebos que ponen los atacantes para poder acceder a la organización o a la información que el atacante pretende obtener, ¿sí? Tengan en cuenta siempre esto, la ingeniería social es la técnica por excelencia de todos los atacantes y el objetivo no es vulnerar el sistema, como sí pasa en desde afuera, sino vulnerar a la persona. Son expertos en manipulación de personas. De más está decir, todos los llamados, el famoso cuento del tío, ¿sí? Este cuento del tío, que por ahí con las estafas virtuales se vio muy en boca de todos, es algo que viene de hace muchísimo tiempo, como la película de Big Keeper, sí, exactamente, como la película esa, y los traigo más al cine nacional, Nueve Reinas, ¿sí? En Nueve Reinas, no sé si se acuerdan la escena, en la que Darín empieza a tocar timbres en un departamento y empieza a decir, hola tía, hola tía, hola tía, hola tía, hasta que una señora dice, sí, ¿quién es? Y ahí picó, ¿sí? Eso es ingeniería social pura. La ingeniería social pura no viene de los sistemas informáticos, viene de hace de los siglos, de los siglos, de los siglos, ¿sí? Y la ingeniería social, si bien tiene una connotación muy negativa, no tiene por qué ser algo negativo, ¿sí? La ingeniería social es obtener información. Ustedes, cuando se juntan con un cliente, supongamos que están trabajando en un estudio o están trabajando de forma personal en su casa y se contactan con un cliente, yo me hago cargo, yo como cliente, muchas veces no sé qué necesito del contador, pero sé que necesito algo. ¿Sí? O sea, los contadores y contadoras son totalmente necesarios hoy en día por, obviamente, toda la carga tributaria que tenemos en el país. Entonces, no sé qué necesito. No sé por qué estoy acá, pero la realidad es que yo necesito un contador para que me lleve los papeles. ¿Qué papeles? Y no sé qué papeles, los papeles, que ahora no son más papeles, ¿no? Entonces, está en la expertise del contador de hacer correctamente las preguntas, obviamente la experiencia le va a dar todo este tipo de cuestiones, hacer preguntas para entender un poco el panorama de la situación tributaria del cliente y poder actuar en consecuencia. Eso es ingeniería social, es obtener información de alguien que no sabe muy bien por qué está ahí, ¿sí? Entonces la ingeniería social no tiene por qué ser algo negativo. Son técnicas de manipulación y obtener información de una persona. Obviamente que se utiliza también, como todo, se utiliza para lo malo, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que la ingeniería social es esta forma de ganarse la confianza de alguien para obtener información. Y es donde nos vamos a enfocar un poco en esta charla con un montón de distintos tipos de manipulaciones y demás. Las técnicas, ¿sí? Para obtener estos datos los diferentes mecanismos de ingeniería social, ¿sí? Tenemos el phishing, ¿sí?
El phishing es el de la pesca. El phishing es tirar un correo electrónico a alguien y decirle que la tarjeta de crédito fue bloqueada y que si no ingresa este link en el tiempo de X, se le bloqueará la tarjeta y bla, 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 ¿sí? Eso es el phishing. Cuando uno recibe ese correo electrónico, dice, uy, me van a bloquear la tarjeta. Uy, me van a bloquear el acceso al banco. Uy, no sé, cualquier cosa. Bueno, voy a entrar a este link que me están poniendo acá en el correo y voy a poner las claves que me piden, que son un montón, y voy a poner los datos de mi tarjeta de crédito y voy a poner todo lo que me dicen para que no me bloqueen la tarjeta. Bueno, eso es un intento clásico de phishing. La diferencia, obviamente después está el llamado telefónico, hay un montón de técnicas de phishing. El phishing es la suplantación de identidad, ¿sí? En castellano o en español, el phishing es suplantación de identidad, ¿sí? Robarle la identidad a alguien para, obviamente, engañar a usuarios o personas desprevenidos, ¿sí? Esto se da en redes sociales, cuando, por ejemplo, ataques clásicos, entra, no sé, a Twitter y hace un reclamo a la prestataria de Internet, ¿sí? A la original, vamos a suponer que es la original, que tiene el tilde de verificación, todo es la original, perfecto, listo. Y al ratito me responden por privado de una cuenta que parece ser la original, pero yo estoy tan apurado y tan enojado porque no me anda internet que le empiezo a responder y le empiezo a dar datos. Sin nunca haber tenido en cuenta que en realidad la cuenta que me estaba respondiendo, ¿sí? Y la cual yo inicié el contacto, o que se contactaron y me empezaron a pedir datos, no era la original que yo me contacté por las redes sociales, sino que era otra falsa que le suplantaba la identidad y que parecía similar, pero en realidad no lo era. Eso también es phishing. A diferencia del spear phishing o el spear phishing, que el ataque es dirigido. En el phishing es como que tiran una red medio mundo y el que pica, pica. O sea, crean una cuenta falsa en una red social y bueno, el que pica, pica, ¿sí? Y ahora el spear phishing no. El spear phishing hay una investigación previa de la persona que quieren atacar para brindarle información específica y ganarme esa confianza. Muchas veces, a ustedes seguramente les pasó, los llaman y les dan información verdadera a ustedes. Dicen, pará, si me está llamando del Ministerio de Salud y me están diciendo que, no sé, tengo un turno para la vacunación contra el dengue, ahora que hay dando vueltas uno de esos, y que para darme ese turno les tengo que mandar un código que me mandan por mensaje de texto, y previamente a eso me dijeron, usted es fulanito de tal, ustedes, o fulanita, usted tiene este número de documento, usted nació tatá, usted vive en tal lugar, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y dicen, ah, bueno, pará, es verdad, le voy a dar toda esta información que me están pidiendo. Bueno, la realidad es que no es verdad, están suplantando la identidad del Ministerio de Salud, digo Ministerio de Salud por decir uno, pero son un montón, eh, y la información que obtienen, ¿sí? Muchas veces puede venir de información verídica que anda circulando en Internet y que se compra, ¿sí? Porque fue obtenida de otras fallas de seguridad, se arman bases de datos con información real de personas y los delincuentes utilizan esa información a su beneficio para, obviamente, engañar a las personas, o muchas veces parece que nos están dando información real o verdadera, y en realidad sí es verdadera, pero es pública. Por ejemplo, a mí una vez me llamaron que para mí fue uno de los. Yo a veces les sigo el juego. Recomendación, primero. Recomendación cuando nos llaman por teléfono. Cortamos y no seguimos el juego. Bueno, yo a veces les sigo el juego, esto off the record, les sigo el juego para ver hasta dónde pueden llegar, hasta que les llega un punto en que no la pueden sostener más y ahí empieza el insulto, ¿no? Me empiezan a insultar y decir un montón de cosas de mi mamá, de mi papá, no sé. Entonces, muchas veces nos dan información que parece real, pero en realidad no. Por ejemplo, su tarjeta de crédito empieza con 4548. ¿Sí? Ustedes quizás lo sepan porque se dedican a esto, pero en realidad el 4548 es un número común de todas las tarjetas Visa. ¿Sí? No nos están dando una información extra. 4548, no sé si lo dije bien, el que sea, pero los primeros cuatro dígitos, o lo mejor dicho, los primeros ocho, los primeros cuatro identifican, creo, al proveedor, que es Visa, y los otros cuatro al banco, o al revés, no me acuerdo bien cómo es, me sabrán corregir. Son códigos comunes, ¿sí? Dependiendo del tipo de Visa que tengamos, o Mastercard, además son números comunes. Y uno cuando empieza a recibir ese tipo de información,
dice, ah, no, es verdad, tienen los datos de mi tarjeta. Entonces lo que me están pidiendo se lo voy a dar. El tema que después se quedan y nos dicen, bueno, pero para verificar que usted es realmente el propietario de esa tarjeta, necesito que me confirme el número completo, la fecha de vencimiento y el código de seguridad, ¿sí? Y ahí es donde le dimos todo, ¿sí? Bueno, esa es una de las técnicas también que me ha sucedido. Pero tengan en cuenta que las bases se van vendiendo y demás. Y esa información muchas veces no nos damos cuenta y es pública o conocida, y a veces esa información es real, no es pública, pero la adquirieron de alguna forma. El SIM swapping, yo acá menciono algunas, ¿no? Hay un montón, y hay algunas específicas, como por ejemplo el Business Email Compromise, que es más específico del sector financiero, en el cual vamos a hacer un poquito de hincapié después. El SIM swapping o ataque del SEO o del CIO, ¿sí? El SIM swapping lo que hacen es, llaman a la prestataria, por suerte las prestatarias telefónicas hoy en día han robustecido sus mecanismos de identificación de usuarios o de personas para que esto no suceda. Lo aclaro primero, ya que estamos grabando, para que quede asentado. El SIM swapping es cuando alguien llama, haciéndose pasar por mí, a la prestataria telefónica, por ejemplo, no sé, Movistar, y le dicen, hola, soy Santiago Trigo, perdí el teléfono, necesito que den de baja el chip, que yo después voy a buscar otro, ¿sí? Bueno, lo dan de baja, automáticamente Santiago Trigo, o sea, yo me quedo sin conexión. Y lo peor es que puede ser que no me dé cuenta en el momento. ¿Por qué? Porque estoy conectado a Wi-Fi, porque nadie me llama por teléfono. El teléfono sigue andando. Hasta que me doy cuenta. Cuando me doy cuenta de que no tengo conexión, que tengo una crucecita en la conexión de datos móviles, ahí me doy cuenta que algo está pasando. Bueno, en ese periodo, el delincuente llamó por teléfono, se hizo pasar por mí, dijo que me habían robado, que había perdido el teléfono, y después fue otra persona en mi nombre o alguien haciéndose pasar por mí físicamente a las oficinas y pidió un chip con mi número de abonado. Lo que hacen los delincuentes con ese chip, con mi número de abonado, lo ponen en su dispositivo, en el que están utilizando su celular, y a través de ahí pueden, por ejemplo, restaurarme contraseñas, porque mandan el código de seguridad por mensaje de texto, pueden acceder a todo, acceder a mi WhatsApp, si no tengo el factor de doble verificación, que después lo vamos a ver, o la verificación en 2 pasos, mejor dicho. Entonces, a través de eso se hicieron de mi número de abonado. Y con mi número de abonado, obviamente, nosotros tenemos un montón de cosas, ¿sí? Muchos mecanismos de recuperación utilizan el número de abonado para poder acceder a las cuentas, ¿sí? El famoso olvidé mi contraseña, bueno, le vamos a enviar un código por mensaje de texto, póngalo acá y ahí verificamos que realmente es usted y ahí va a poder restaurar la contraseña, ¿sí? Entonces eso es lo que utilizan con el famoso SIM swap. El Business Email Compromise, el BEC, es lo que tiene que ver con, de alguna forma, el delincuente se mete en la conversación entre correos, en la conversación entre correos electrónicos entre un proveedor y el cliente. Y cuando llega el momento en que el cliente tiene que depositar el dinero, ahí entran las cuentas de los delincuentes para desviar los fondos. Es decir, se hace pasar por el proveedor y le dice, no, mandame este CBU con estos cosas, entonces uno, el cliente, dice, ah, bueno, me respondieron acá, yo creo que está todo bien, listo, transfiero ahí, ¿sí? Y el dinero va a parar a la cuenta de los delincuentes y no realmente la del proveedor. Pueden buscar, si quieren, el caso de Paredes, ¿sí? Del jugador de fútbol de Boca, que pasó eso cuando lo vendieron al Paris Saint-Germain, como se pronuncia, Saint-Germain, bueno, no sé, al PSG, ahí está. Pasó eso, ¿sí? De alguna forma, los delincuentes se hicieron del control de la cuenta de Boca, y cuando tuvieron que enviar el pago, cuando el PSG tuvo que enviar el pago a la cuenta de Boca por el pase de Paredes, desviaron los fondos. Se hicieron pasar, se metieron ahí, track, y desviaron los fondos. Sucedió eso, creo que los fondos terminaron en Inglaterra, pero pudieron hacer para atrás la operación y no fue tan grave, me parece. Pero bueno, sucedió eso y fue un caso muy, muy conocido. A las formas de protección vamos a ir dentro de un rato, voy tirando algunos tips mientras voy hablando, y después al final de todo vamos a las formas de protección de todo esto.
Después, también Patricia preguntaba, ¿recomendable poner un código al chip? Sí, está buenísimo poner un código al chip, pero tengan en cuenta siempre que todo código o toda barrera de seguridad que ponemos extra, nos la tenemos que acordar o tener algún mecanismo para recordarla, porque si no después se nos va a complicar, ¿sí? Por ejemplo, la verificación en 2 pasos de WhatsApp. Está buenísimo, y está buenísimo que WhatsApp de vez en cuando nos las pregunten. Si no la tienen, es recomendable que lo hagan, después lo hablamos. Em, pero bueno, siempre esos códigos nos tenemos que acordar porque si no después hay ciertas cosas que no podemos hacer. En el caso de WhatsApp, si no nos acordamos el código de recuperación, no accedemos nunca más a nuestra cuenta si reinstalamos WhatsApp o cambiamos de teléfono, por ejemplo. Pero bueno, siempre toda medida de seguridad tiene una consecuencia o una cuestión más a tener en cuenta. Por ejemplo, cómo recordar esas nuevas medidas de seguridad que nosotros establecemos. Bien, Business Email Compromise. El phishing es lo mismo que el phishing y spear phishing, pero por teléfono, porque viene de voice, la B corta. El farming es una técnica poco habitual, pero que suele suceder, ¿sí? Vieron que hay muchas recomendaciones de no acceda a los bancos y demás a través de wifi públicos, ¿sí? Por ejemplo, en un aeropuerto, en una plaza, en un café y demás. Bueno, ¿por qué? Porque puede pasar lo que se conoce como farming. El farming, ustedes, vamos otra vez, vamos otra vez acá, ¿sí? Vamos a suponer que esta es su casa, no es una organización, y acá en vez de el firewall tenemos el coso negro, conocido como router, que viene la prestataria y nos instala, ¿sí? Ese coso negro también controla y es el que es capaz de saber cómo dirigir los paquetes que entran y salen desde adentro, o sea, desde mi casa hacia Internet, ¿sí? Ese coso negro sirve para eso. Bueno, cuando yo me conecto a una Wi-Fi pública, lo que puede suceder es que ese coso negro esté muy bien administrado por un delincuente. Entonces, cuando yo, conectado a esa Wi-Fi pública, entro a www.bancopepito.com.ar, puede ser que ese coso negro me responda con una réplica de ese bancopepito.com.ar y yo ni me di cuenta de que estaba accediendo a un sitio falso, ¿sí? Entonces pongo las claves y ahí me las robaron, ¿sí? Por eso se dice que no hay que conectarse a sitios sensibles desde Wi-Fi pública, ¿sí? Porque, bueno, uno no sabe quién controla ese coso negro o ese firewall de donde me estoy conectando. Entonces, siempre que estamos en una Wi-Fi pública, lo ideal es utilizar Internet, puede ser a través de las aplicaciones de celular que ya tenemos, por ejemplo, pero de una computadora es no recomendable. ¿Es habitual que suceda? No, en absoluto. Yo también, como digo una cosa, digo la otra, ¿sí? La paranoia siempre la tenemos que bajar un poquito. No es habitual que esto suceda, pero bueno, la chance siempre podría llegar a estar. Eso es el farming, ¿sí? El farming es cuando hay un dispositivo que controla el tráfico de Internet, lo hablo en criollo, técnicamente tiene otras aristas, no me voy a meter ahí, porque la idea es que entiendan, espero que estén entendiendo, pero la idea es que entiendan y si me meto en cosas muy técnicas, por ahí se pierde la idea de lo que es la charla. El farming es eso, controlar un dispositivo, que es el que administra el tráfico que entra y sale de una red, para responder lo que ese dispositivo quiere y engañar a usuarios, ¿sí? Otra de las cuestiones que puede suceder con el farming es que nosotros, en nuestros dispositivos, en nuestra computadora, en nuestro celular, bueno, en nuestra computadora, dejamos ahí celular, lo dejamos afuera, cuando ponemos www.google.com, antes de que el navegador consulte cómo acceder a los servidores de google.com, ¿sí? Lo consulta localmente en nuestra computadora, en un archivito que tenemos, que por lo general se llama host, ¿sí? HOST. Lo consulta, ¿sí? Le dice, che, ¿cómo hago para acceder a google.com? ¿Sí? Y ese, por lo general, en nuestras computadoras convencionales, ese archivo está en blanco, no tiene nada, ¿sí? Entonces, localmente no lo puede saber, entonces va y lo pregunta a algún lado. Eso de preguntar se conoce como DNS. Es el que tiene un nombre, es una tabla, véanlo como una tabla, el DNS es como una tabla donde tiene el nombre de todos los servidores y las direcciones IP
de cada uno de ellos, ¿sí? Para que los dispositivos se conecten a Internet, todos tienen que tener una dirección IP. Es un número, es un identificador único para todos los dispositivos conectados a Internet. O sea, en ese momento, en el mundo, todos los dispositivos conectados a Internet tienen un único identificador o Internet Protocol IP, ¿sí? Una dirección IP. Bueno, todo funciona a través de esa dirección IP. Cuando yo pongo en un navegador www.google.com, ¿dónde está la dirección IP? Bueno, internamente nuestro dispositivo la tiene que conocer. Y para conocerla, primero le pregunta a ese archivito que tenemos localmente en nuestros dispositivos, y si no, lo pregunta remotamente a lo que se conoce como servidores DNS, que son servidores de resolución de nombres, ¿sí? Esos servidores es una tabla, tiene google.com es esta dirección IP, facebook.com es esta dirección IP, ¿sí? Y nosotros recibimos esa respuesta con la dirección IP para que después se realice la conexión a ese dispositivo remoto que está en algún lado y que tiene alojado el sitio web de Google, ¿sí? Que es lo que yo puse, www.google.com. Bueno, cuando un dispositivo está infectado, puede hacer que se altere ese archivito local, ¿sí? Donde primero nuestro dispositivo consulta para saber cuál es la dirección IP de cierto dominio o cierto nombre, entonces lo alteran y ponen la dirección IP de su sitio falso. El delincuente pone la dirección IP de su sitio falso, es decir, desvían la comunicación. Nuestro dispositivo está infectado con algún malware que cayó de alguna forma, o los delincuentes accedieron o manipularon ese archivo en particular, y lo que hacen es alterar eso y que yo no me dé cuenta que esté accediendo a un sitio falso y no al real, ¿sí? Muchas veces es bastante complicado darse cuenta de este tipo, porque estoy siendo afectado por este tipo de ataque, pero bueno. También es habitual y no es tan habitual, pero podría suceder. Y el skimming, que este es un poco más habitual, que no tiene que ver tanto con vulnerar un sistema, a la persona, sí a la persona obviamente, es el clonador que nos ponen en los cajeros automáticos, ¿sí? Nosotros vamos a un cajero, ponemos la tarjeta, ponemos nuestra clave y nos fuimos, ¿sí? Y si ese cajero tiene instalado un skimmer, que es un clonador, cuando nosotros pusimos la tarjeta, nos leyeron el código de barra, cuando nosotros pusimos el PIN, montaron camaritas muy chiquititas sobre la propia estructura del cajero y nos robaron el PIN y demás, ¿sí? Entonces de esa forma nos roban los datos de la tarjeta. Recuerden que la tarjeta de débito o cualquier tipo de tarjeta a través de la banda magnética es donde tiene todos los datos, ¿sí? Por eso después implementaron el chip, el de aproximación y demás, porque la banda magnética era un tanto obsoleta y bastante insegura, ¿sí? Entonces, bueno, el skimming es eso. Ponemos la tarjeta, que hoy en día la mayoría de los cajeros siguen leyendo la banda magnética, y bueno, no nos damos cuenta y nos robaron todo. Generalmente sucede en los cajeros automáticos que tienen como la boca verde hacia afuera, que tienen como una pelota, ¿sí? En esos es más habitual. Y de hecho, si prestan atención en algunos cajeros, van a ver que cuando van a poner la tarjeta ahí en esa boca, alrededor tiene todo como un pegote. Bueno, si tiene un pegote es porque tuvo en algún momento un clonador. Un clonador es exactamente igual, es un suplemento que va por encima de la boca real del cajero, que tiene una especie de un chip muy chiquito que lee la banda magnética cuando nosotros la introducimos, ¿sí? Entonces, eso requiere que el delincuente primero vaya y lo instale y después vaya y lo saque para leer todos los datos que robó. Paralelamente a eso, montan como una estructura muy similar al cajero, poniendo camaritas muy chiquitas para poder intentar obtener nuestro PIN, ¿sí? Así que bueno, nada, tengan en cuenta, yo por ejemplo, cada vez que voy a esos cajeros con boca verde, lo toco a ver si se mueve o algo, porque donde se mueve y demás, es porque tiene un clonador de ese estilo. Bien, vamos a ir al Business Email Compromise, como les dije anteriormente, a hacer una pequeña síntesis de cómo funciona. Eh, Son ataques dirigidos, ¿sí? Por lo general son ataques dirigidos, no son al voleo o esa famosa red de medio mundo que les comentaba y el que pica pica. Acá son ataques muy dirigidos, donde el primer paso es obtener información del objetivo. Hay que investigar, ¿sí? El delincuente tiene que investigar a la víctima, tiene que saber
cuál es su correo electrónico o cuál es el correo electrónico de la organización que utiliza, ¿sí? Tiene que entender un montón de cosas y conocer un montón de cosas, obviamente, para después producir el ataque. ¿Cómo lo hace? Bueno, a través de cualquiera de todas estas, ¿sí? La más habitual es el phishing, la suplantación de identidad. Yo sé que Martín, que estaba por ahí recién, tiene un correo electrónico X de la organización y no sé qué, y vale, le mando un correo con algo muy particular de él, que le digo, descargate este archivo que tiene un virus. Después vamos a ver un poquito la diferencia entre virus y malware, que tiene un software malicioso, para que lo descargue, lo ejecute y yo a través de ahí pueda acceder a su dispositivo y a través de ahí a su correo electrónico, bla, 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 bla. O bien le digo que, no sé, yo sé que es usuario o tiene cuentas en el banco X, y le digo que desde el banco X nos estamos comunicando a los fines de, no sé, informarle que en el día de la fecha su cuenta ha recibido ciertos ataques y le ha sido bloqueada, y para desbloquearla tiene que entrar a este link que le ponen en el correo, y bueno, Martín estaba apurado, no leyó bien, hizo clic en el enlace que le mandamos, le pidieron las claves de usuario y demás, de correo electrónico, lo que sea, las ingresó y se las robaron. Y a partir de ahí, los delincuentes obtienen las credenciales de la víctima, ¿sí? Y después, con esas credenciales, por ejemplo, si accedieron a su correo electrónico, que suele suceder, no solo tienen obviamente la información de todos los correos que administra la víctima, sino que además la de los contactos. Entonces ahí el campo de acción o el beneficio que podría tener el delincuente es muy grande, porque no solo tiene información de la víctima, porque accedió a su información personal, sino que también, obviamente, por consecuencia, tiene la información de todos sus contactos. Y después puede realizar diferentes técnicas para poder engañar a esos contactos, ¿sí? Pero en el caso del BEC, Business Email Compromise, por ejemplo, la víctima era el que administraba las ventas de una organización de comercio electrónico de, no sé, electrodoméstico, vamos a suponer. Em, entonces, a partir de ahí, cuando tuvo que la empresa esa hace las contras, porque la empresa, vamos, yo estoy divagando, ¿no? La empresa ensambla y arma los distintos electrodomésticos localmente en el país, entonces hace los pedidos a China sobre las diferentes partes de los electrodomésticos que luego fabrican localmente. Bueno, cuando sucede eso, de alguna forma, tiene que pagar por eso. Bueno, los delincuentes, como tienen acceso a su cuenta, se meten y intentan desviar los fondos de a dónde tiene que pagar y demás, ¿sí? Puede ser tanto para las ventas o como para las compras, ¿sí? Se puede dar en ambos casos, y después a partir de ahí también a los proveedores de las partes desde China, vamos a suponer, intentan también engañarlos y meterse en el medio, de esa forma poder vulnerar esa comunicación e intrometerse en los correos electrónicos. Otra de las formas es sin la necesidad de conocer y vulnerar a la víctima. Otra de las formas es creando un correo electrónico, ¿sí? Muy parecido a el de la víctima. Vamos a suponer, voy a poner de ejemplo a Martín. Eh, Vamos a suponer que el correo de Martín es mcejas, no sé, gmail.com, ¿sí? A partir de ahí, lo que ellos hacen es mcegas, por ejemplo. Crearon un gmail.com que es mcegas, con G, ¿sí? Lo estoy haciendo muy burdo, pero cambiaron el usuario. Eso puede ser que sea indetectable cuando uno está trabajando en la labor diaria, día a día, puede ser un tanto indetectable para las personas que se comunican a través de los correos electrónicos. Y pueden no darse por advertido que en realidad es un correo falso que te está suplantando la identidad de Martín, ¿sí? Entonces, bueno, hacen lo mismo. Es Business Email Compromise, pero con una cuenta falsa que suplanta la identidad. Una cuenta de la cual nunca va a poder ser igual a la de la víctima. Va a tener algo distinto, que los delincuentes lo que hacen es que eso distinto sea prácticamente indetectable para las víctimas. O muchas veces lo que hacen es cambian el después del arroba. Por ejemplo, arroba, voy a decir un nombre por decir, bancoprovincia.com.ar, ¿sí? Vamos a suponer que un correo es ventas o compras o lo que sea, o contaduría o gestión arancelaria, @bancoprovincia.com.ar.
Lo que pueden hacer los delincuentes, conociendo obviamente siempre el paso uno de la detección de la víctima, es investigarla para conocer, suponer que los delincuentes conocen con las cuentas de correo a las cuales se comunican. Y crean una cuenta que sea arancelaria arroba banco provincia, o sea, provincia, le sacan la O, .com.ar, ¿sí? O .com. Le sacan la O. Cuando el destinatario recibe un correo desde lo que aparenta ser el correo electrónico original o real de la víctima, quizás responde y entra, ¿sí? Entra en esa conversación y entró, porque no supo detectar que a Banco Provincia le faltaba una O. ¿Sí? Cuando uno lee rápido, muchas veces no se da cuenta y puede pasar desapercibido el remitente y no darse cuenta de que en realidad es una cuenta falsa. Eso también es una forma de suplantar la identidad y que muchas veces se utiliza para el business email compromise. ¿Sí? Suplantar la identidad sin la necesidad de conocer las credenciales de la víctima para acceder al correo electrónico. Bien, ¿cómo estamos? Upa, 19. Vamos a hacer un caso práctico. A ver, hablé bastante, che. Vamos a hacer un caso práctico. Bueno, si tienen preguntas, vayan haciéndolas. Yo ahora voy a compartir otra pantalla que les quiero mostrar algo rapidito de un correo electrónico. Sí, es esta. No, me confundí. Una pizarra puse. Interesante. ¿Y cómo la cierro? Ahí está. A ver ahí. Sí. Ahí ven, ¿no? Mi correo electrónico. Bueno, espero que sí. Sí, sí se ve. Ok, bien. Bueno, esto es un correo electrónico que llegó hace un tiempo a mi casilla de Ufasta, donde el remitente es santiagotrigo@ufasta.edu.ar, o sea, parece ser que es mi cuenta real, y me lo mandó, o me lo mandé, mejor dicho, a mí mismo, a santiagotrigo@ufasta.edu.ar. Fíjense, la fecha es de 5 de junio del 2021, hace 3 años. ¿El BEC entonces solo se refiere a casos con organizaciones? Sí, a ver, por eso tiene en la introducción de business, ¿sí? Por lo general es a casos de, ahí preguntan, ¿el BEC entonces solo se refiere a casos con organizaciones? Por lo general, sí, ¿sí? Pero bueno, podría suceder en cualquier ámbito, pero muchas veces cuando hablamos de business email compromise es organizaciones, investigadas, víctimas investigadas para poder vulnerar una conversación entre un proveedor y un cliente y al momento de efectuar un pago desviar los fondos. Eso tiene que ver el B. Y por lo general sí, se da en organizaciones. Es muy difícil que a alguien particular le pueda suceder. Bien, este es un correo electrónico donde el remitente soy yo, me lo mandé a mí mismo y básicamente lo que dice es, como podés ver, te envía un correo a vos mismo y podés darte cuenta de que efectivamente te hackeé el correo electrónico, entré a tu correo electrónico, entré a tus dispositivos, miré todo lo que hacías, te filmé, hice un montón de cosas y si no me pagas tanta plata, lo voy a distribuir y dar a todos tus contactos. Básicamente lo que dice el correo electrónico es eso, ¿sí? A grandes rasgos es eso, ¿sí? Dice acá, mira, entré a tu cuenta, te puse un RAT, hablan en cosas raras para que uno no entienda. Esta es mi billetera de Bitcoin, pagame tantos Bitcoin porque si no voy a distribuir todo, etcétera, etcétera. A priori, cuando uno ve esto, podría decir, ah, pero esto es verdad, porque me están mandando un correo desde mi cuenta misma, con lo cual es posible que haya accedido a mi cuenta de correo, haya accedido a mis dispositivos y demás. Tengan en cuenta que esto es un caso típico de extorsión, podría estar calificado ahí, y que no necesariamente puede ser verdad. En primer lugar, ya tengo un cartel gris que me dice mover a spam. Raro, ¿sí? ¿Por qué me diría mover a spam en teoría, un mensaje que me envié a mí mismo? Bueno, tengan en cuenta que así, que esto, sí, le voy a la conclusión, es un mail falso, ¿sí?
me están suplantando la identidad, no soy yo, no entraron a mis casillas de correo, no me vulneraron ningún dispositivo, simplemente lo que tienen que tener en cuenta es que el correo electrónico es una tecnología bastante arcaica y no por eso es obsoleta, ¿sí? Pero como es un poquito antigua, tiene 40 años, o no sé si me quedé corto, como es antigua, lo que pasa es que los remitentes se pueden alterar, ¿sí? Existen mecanismos para alterar los remitentes. Y si las organizaciones no tienen correctamente configuradas sus servidores de correo, es decir, los servidores que administran los correos que entran y salen de una organización, si no está correctamente configurada, ese correo podría no salir este mensaje de mover a spam, que a mí ya me da la pauta de que podría ser trucho, y además, en vez de ir a spam, podría ir a directamente la bandeja de entrada, como si fue este caso, ¿sí? Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que antes de eso, existe algo en los tres puntitos verticales que es mostrar original, ¿sí? Donde íbamos a ver un montón de chirimbolos, no importa qué significan esos chirimbolos, ¿sí? Vemos un montón, un montón, un montón, un montón de chirimbolos. Pero lo importante es lo que tenemos que ver son algunos registros, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿de dónde salió ese correo? ¿Sí? El mail from, o sea, ¿de dónde vino? Ese mail from me está diciendo que en realidad salió de test@cmalive.org, que eso no tiene nada que ver con UFASTA, ¿sí? Y después otras cosas que tenemos que tener en cuenta son algunos registros de control que se han agregado durante el tiempo para verificar la autenticidad de ese correo. ¿Se acuerdan el principio de autenticidad? Bla, 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 bla? Bueno, hay registros que se conocen como SPF, DMARC y DKIM, que son los que controlan si efectivamente ese correo fue, es o es realmente quien dice ser, ¿sí? Si estuviesen correctamente configurados, yo este correo ni lo veía en la bandeja de entrada, me llegaba directamente a spam. Pero si le llega a suceder en algún momento que alguien les escribe diciéndole que le pusieron un virus, que le vieron todo, que lo filmaron y que no sé qué, acuérdense que existe algo, simplemente acuérdense que existe algo que se llama mostrar original o correo completo, el cual lo puedo descargar, ¿sí? Donde ahí voy a tener una serie de chirimbolos que me podrían dar la pauta si es real o no ese correo electrónico. Por ejemplo, acá salta evidente que, recuerden, el mail from, no importa todo lo que está. El mail from, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? Vino de test@cmlive.org. No vino de santiagotribo@ufasta.edu.ar. El santiagotribo@ufasta.edu.ar lo alteraron, lo cambiaron, ¿sí? Entonces, parece que es real. Sí, bueno, quería mostrarle un poquito esto de lo que es el correo electrónico, que cómo pueden suceder ataques un poquito más específicos con respecto a el phishing o la suplantación de identidad. Vamos a seguir porque no llegamos. Lo del correo electrónico. Bien, y ahora malware, ¿sí? Acá sí me voy a meter un poquito todo lo que tiene que ver con las cuestiones financieras o económicas. Una distinción para que empecemos a hablar un poco correctamente. Virus no es cualquier cosa, ¿sí? El virus es un tipo de malware. El malware es un software malicioso, es una categoría general, ¿sí? De hecho, em, se llama así porque dentro del malware hay un montón de diferentes especies, digamos. Tenemos los gusanos, los virus, los troyanos, ¿sí? Me voy a enfocar en los troyanos. Los troyanos son softwares maliciosos que intentan ingresar a un dispositivo y pasar desapercibidos mientras roban información o monitorean, ¿sí? ¿Sí? Porque sale del caballo de Troya. ¿Se acuerdan? El caballo de Troya entró a, a donde sea que entró y después de adentro del caballo salieron todos y bla, bla, bla. Bueno, por eso se le dice un troyano. Porque se hace pasar, se enmascara en un proceso real para robarnos información. El ransomware, que es el secuestro de información y posteriormente el pedido de rescate. El adware, que a veces es inofensivo, pero es el que nos tira publicidad por todos lados. Vieron que a veces hace mucho, ahora ya no tanto, pero muchas veces entramos al navegador de alguien y era impresionante la cantidad de publicidad que empezaba a saltar. Bueno, eso era porque estaba embichado con adware por todos lados. El spyware es justamente el tipo de malware que se dedica a espiar y a robar información. Mirar, el spam no es un malware en sí, no es un software malicioso en sí, pero lo que intenta es justamente correo basura que intenta, intenta que nosotros accedamos y nos descargar información, que ahí sí tenga un software y demás.
Las bots o botnet, ¿sí? Son un ejército de dispositivos infectados con algún tipo de malware controlados por un servidor, ¿sí? Muchos dispositivos infectados podrían, por ejemplo, atacar a otro servidor externo, ¿sí? Donde las órdenes de cómo atacar ese servidor externo se las da el servidor controlado por los delincuentes, ¿sí? Es un ejército de zombies, ¿sí? A grandes rasgos es eso. Me voy a enfocar en los troyanos y en el ransomware. Voy a pasar algunas cosas por alto, pero sí tienen que tener en cuenta de que el ransomware ha afectado a organizaciones y a personas individuales también, pero organizaciones fue muy heavy. Eh, lo que hace es un software malicioso que una vez que se instala o se ejecuta en el dispositivo, cifra toda la información, ¿sí? Es decir, para poder volver a restaurar esa información necesito de una clave, porque la información está cifrada con una clave, ¿sí? Cifrada con una clave quiere decir eso, que para poder verla necesito ingresar esa clave. Una vez ingresado, lo que hace es cifrar toda la información y obviamente para que nosotros podamos volvernos a hacer de esa clave, si ahí es donde pide el rescate, o de nosotros tener esa clave para poder restaurar toda la información, nos piden dinero, ¿sí? Ahí está el rescate y la extorsión, ¿sí? Ransom viene de rescate o secuestro, no me acuerdo, y ware de eso. Eso es un poquito cómo funciona. Esto ya estamos hablando de software malicioso, pero ¿cómo ingresa el software malicioso en un dispositivo? Bueno, por lo general a través de la ingeniería social, engañando, mandándonos un correo, haciéndose pasar por alguien, que descarguemos un archivo y lo ejecutemos, ¿sí? Descargándonos un crack para una aplicación, ¿sí? Que lo solemos hacer. El crack hasta para el sistema operativo. Los cracks son software malicioso, ¿sí? Y descargar un crack, es decir, hacer que una aplicación funcione sin tener que pagarla, eso lo que estamos haciendo es infectando el dispositivo, ¿sí? Tengan en cuenta que un crack es un software malicioso porque altera el normal funcionamiento de una aplicación, ¿sí? Y al descargarnos un crack de sitios de dudosa procedencia, porque están ahí, ¿sí? Puede hacer que en vez de descargarnos un crack, que lo único que haga es hacer que esa aplicación funcione sin tener que pagar, puede ser que me esté descargando un malware, lo ejecute y esté infectado. Así que mucho ojo con los cracks, no son recomendables, dejemos de usar los cracks de los antivirus y el colmo de todo es usar un software malicioso para que funcione un antivirus. Es como que no, hay una incongruencia y no funciona la cosa así. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esas cositas. Voy a pasar por alto cómo funciona un ransomware, pero ya les dije, cifra el contenido. Y sí, es muy importante, yo después se los comparto para que lo tengan, ahora pues me estoy quedando corto de tiempo, se los comparto para que lo tengan, un poco la línea del tiempo, ¿sí? Tengan en cuenta que el 2017 fue como el punto de inflexión de los ransomware. ¿Por qué? Porque lograron encontrar una vulnerabilidad en muchos sistemas operativos, ¿sí? Windows XP y Windows 7, que hacía que una vez infectado el dispositivo se puedan expandir por toda la red, ¿sí? Por toda la red de esa organización, es decir, por todos los dispositivos de esa organización. Hacían eso. Entonces, el 2017, el ransomware conocido como WannaCry hizo desastres en muchas organizaciones. ¿Qué quiere decir hizo desastres? Quiere decir que infectó y cifró la información de grandes empresas, incluidos hospitales, en el cual en muchos casos no han podido restaurarla, ¿sí? Le ofrecían obviamente un pago para poder acceder a la información como les conté. Pero ¿qué pasa? La gente empezó a tomar conciencia y empezó a hacer correctamente las copias de seguridad. Que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes hacen copias de seguridad o backup habitualmente o regularmente? Y la respuesta quizás no es tan regular. Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó a tomar conciencia, las personas empezaron a tomar conciencia y empezaron a realizar las copias de seguridad de sus dispositivos y de su información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se veían infectados por un ransomware, lo único que tenían que hacer es, bueno, voy a perder tiempo en restaurar todos mis sistemas, pero yo la información la tengo. Entonces no necesito pagar, no necesito hacer nada para poder restaurar. La información no la perdí, la sigo teniendo porque tengo adecuadamente mi copia de seguridad. Los delincuentes se avivaron y dijeron, bueno, no solamente te la voy a cifrar, que eso fue en el 2019, sino que además la voy a publicar si no me pagas, ¿sí? Esto genera que cifrar la información, copiarla a los servidores externos controlados por los delincuentes, y después, si no pagás, en un periodo que lo especifican, la publican.
Y así pasó con muchas otras organizaciones. Y ahí no hay nada que podamos hacer cuando nos vemos infectados con esto, ¿sí? Más que lo que se debe hacer, que es informar. Muchas veces como organizaciones, como miembros de una organización, no queremos informar que fuimos atacados, pero es nuestro deber informar, ¿sí? ¿Por qué es nuestro deber? Porque no solamente es la información de la organización o de la persona, que supongamos que ustedes se ven afectados por un ransomware. Un día llegaron a su computadora y no saben por qué, estaba todo cifrado y no podían ver nada. Y ustedes trabajan como contadores y contadoras y tienen información sensible de sus clientes, no la pueden recuperar y encima les sale un cartel en el dispositivo que dice que si en 2 días no pagan, la información va a estar publicada y se va a vender con información sensible de sus clientes, ¿sí? Hay dos opciones, o no decir nada o informar a los clientes. ¿Cuál es la correcta? Informar, ¿sí? Siempre es informar, para que el cliente se vea advertido que su información podría ser expuesta y ser pública y tomar los recargos necesarios al respecto. Si nosotros no informamos, ¿sí? De hecho las leyes dicen que hay que informar, lo que pasa es que muchas veces no les damos mucha bolilla a las leyes, pero la Ley de Protección de Datos Personales de la Argentina dice que debemos informar, ¿sí? Incurrimos en una falta si no lo hacemos. Entonces hay que informar cuando nos hemos vulnerado y cuando información de terceras personas se ve involucrada en ese tipo de infección. Pero bueno, ¿qué tenemos para hacer? Y no mucho, porque obviamente pagar no se recomienda pagar, porque no sabemos si la van a terminar publicando o no la van a terminar publicando. Estamos hablando con delincuentes, no estamos hablando con personas confiables, son delincuentes. Entonces, si pagamos, nadie nos garantiza que esa información no va a ser publicada de igual. Es más, podemos pagar y nos empiezan a pedir más plata. Y entramos en un ciclo en el cual obviamente no se recomienda. Entonces lo mejor es siempre informar la información que ha sido vulnerada y obviamente si eh, es de injerencia de terceras personas, debemos informar a esas terceras personas. Malware bancarios, Grandoreiro y Toxipanda. Toxipanda es un nombre, pero hay un montón de nombres que son dos malware que afectan exclusivamente a los movimientos bancarios, ¿sí? Y acá sí son bastante dirigidos y bastante dirigidos a personas que utilizan y que se conoce que forman parte de la gestión arancelaria, presupuesto y demás de una organización. Son las que utilizan los bancos en una organización. Bueno, estos malware van específicamente dedicados a ellos. Grandoreiro, a grandes rasgos, no importa cómo, también lo mismo. ¿Cómo ingresa? Y generalmente por phishing. Suplantación de identidad, un correo electrónico, nos hacen descargar un software, entramos a un sitio falso, nos descargamos un crack de una aplicación, no importa. Y es un archivito, un proceso, un programita en el sistema que está ahí y nosotros no nos damos cuenta que está. Y muchas veces los antivirus no lo detectan que está. Eh, entonces, están monitoreando lo que hacemos. Y cuando entramos a un banco, ahí empiezan a actuar, ¿sí? Muchas veces lo que hacen es detectar que entramos a un sitio web de un banco y ahí nos tira, no sé si, espero que no les haya pasado, pero por lo general Grandoreiro, o una de las primeras, porque los malware o este tipo de software está administrado por una organización criminal, no estamos hablando de un delincuente, estamos hablando de una organización criminal, y van mutando, ¿sí? Van alterando su funcionamiento durante el tiempo para que no sea detectado. Entonces, las primeras versiones de Grandoreiro estaban monitoreando lo que uno hacía. Cuando entraba a través de un navegador al sitio de un banco, tiraba una pantalla, ¿sí? Que decía actualizando el sistema. Y no veíamos más nada. Nos quedaba como la pantalla en gris, en negro, ¿sí? Y ahí es donde los delincuentes entraban remotamente al dispositivo, porque ya estaba infectado y nosotros no lo sabíamos, y ya con el acceso al banco podrían, entre otras cosas, acceder liberando los fondos comunes de inversión. Un desastre, han hecho desastres, ¿sí? Con Grandoreiro. Principalmente empezó en Brasil, de hecho, o sea, a principios de año se detuvo a una de las organizaciones criminales que formó Grandoreiro, obviamente sigue activo el malware, pero bueno, en Brasil empezó, afectó a España y obviamente tuvimos casos en Argentina y obviamente tuvimos casos en Mar del Plata. De hecho, los vi. Así que funciona eso, está monitoreando lo que hacemos en el banco. Y Toxipanda y sus similares lo que hacen es engañarte para que uno se descargue
una aplicación falsa de un banco. Cosa que, ya sé, ¿cómo me voy a descargar una aplicación que no es a través de la tienda oficial? La gente lo hace, ¿sí? Se hacen pasar por el banco, te llaman, te llegan un correo electrónico, no sé qué, te dice que la aplicación oficial no está funcionando y que se necesita operar, y obviamente yo necesito operar porque trabajo en una organización, en un puesto exclusivo donde manejo dinero, donde tengo que hacer pagos, controlar y demás, yo necesito trabajar, necesito utilizar la aplicación del banco. Bueno, la voy a descargar, ¿sí? La descargamos y en realidad es una aplicación falsa que lo único que hace es controlar o tener acceso al dispositivo móvil y obviamente acceder remotamente y robarnos algún tipo de información o directamente cuando nosotros entramos a esa aplicación nos roban las claves del acceso a ese banco en particular. ¿Sí? Así que es un poquito cómo funcionan sus distintas variantes. Y ahora sí, ya terminando, vamos a hacer un repaso, me puedo olvidar alguno, de todas las formas de protección. Primero quiero hacer un paréntesis. Nosotros concientizamos al usuario, concientizamos a las personas, todo bien. Pero la responsabilidad no es únicamente del usuario y de la persona. Las empresas y las organizaciones, ¿sí?, que proveen los servicios también son responsables. Por ejemplo, si yo todos los días entro desde mi computadora del trabajo, desde mi celular y desde mi notebook de mi casa al banco, ¿sí?, el banco podría detectar que esos son mis 3 dispositivos conocidos, ¿sí? Tienen forma para hacerlo. Ahora, si un día entro desde, en vez de Mar del Plata, desde La Quiaca, doy de altas cuentas nuevas y empiezo a transferir mi dinero, libero los fondos comunes de los fondos, los plazos fijos que tuviese, de todo, libero todo y empiezo a transferir de a puchitos, porque esos sí son muy inteligentes, si los delincuentes acceden a un banco y en la cuenta hay 2 millones de pesos, no van a transferir 2 millones de pesos, porque eso sería detectable por el banco. Lo que van a hacer es transferir de a 20, 30 mil, 40, 50 mil pesos, ¿sí? Para que no se disparen alarmas en el banco porque son montos bajos. Entonces, pero igual, si un día entro desde La Quiaca y doy una alta a una cuenta nueva, o 2 o 3 cuentas nuevas, y empiezo a transferir durante un periodo de 1 hora 40, 50 mil pesos y vacío la cuenta, ahí el sistema del banco tiene que hacer algo. No es habitual que yo haga eso, ¿sí? Entonces hay que poner restricciones, ¿sí? Y los bancos tienen que controlar sus sistemas. Algunos bancos están mejor que otros, otros están un poquito peor. Lo que yo veo, a mi modo humilde de ver las cosas, es que el banco, los controles de seguridad que hace siempre es con el usuario, ¿sí? Nunca o a priori uno podría no tener conocimiento de qué son en sus sistemas, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos bancos que ahora para dar una cuenta nueva, para dar de alta una cuenta nueva, te mandan un link, te hacen poner la cara y no sé qué. Siempre los controles son del usuario. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero también tiene que haber otros controles internos en los sistemas que puedan detectar este tipo de cuestiones. Si Google, si Facebook o si cualquier proveedor de servicios de Internet que no sea un banco puede detectar cuál es un dispositivo conocido de un usuario, también lo puede llegar a hacer el banco y poder ver movimientos sospechosos y poder trabar ese tipo de transferencias cuando suceden. Dicho esto, con este paréntesis, empezamos a la protección y la prevención. Lo que quise decir es que no solamente la responsabilidad es del usuario o de la persona, también las empresas son responsables no solo de asegurar sus sistemas, sino también cuando utilizan sus sistemas para cometer delitos, ¿sí? Cuando hay grises en las aplicaciones que permiten la comisión de delitos. Así que también hay una responsabilidad mutua. Nosotros tenemos que saber manejarnos responsablemente en el mundo digital, ¿sí? Pero las empresas también tienen que controlar nuestra información. Si yo dejo mi plata en el banco es porque, y no la dejo abajo del colchón, es porque en teoría quiero que esté segura en el banco y tenerla disponible cuando yo quiera, ¿sí? Entonces el banco tiene que arbitrar los medios para que no me roben esa plata, ¿sí? Si no, para eso la dejo abajo del colchón y listo. Nunca no, sí hace. Ahí Patricia está comentando. ¿Cómo se da cuenta el banco con qué, cómo se da cuenta el banco con qué cuentan? Bueno, hay un montón de controles que podrían hacer los bancos para saber cuáles son mis dispositivos conocidos. Yo cuando accedo al sitio de un banco desde un navegador determinado, mi navegador tiene como una firma, ¿sí?
los bancos podrían detectar esa firma y decir, ah, este es un dispositivo conocido de Santiago. Cuando entro del trabajo, lo mismo. Cuando entro desde el celular, lo mismo. Ahora, cuando entro de uno que no tiene esa firma, ¡prac!, ahí podría dispararse una alarma, ¿sí? Y poner algún control de seguridad extra para poder garantizar que soy yo el que quiere hacer ese movimiento. Los bancos nunca hacen controles de movimiento. No sé si nunca. No podría afirmarlo porque no trabajo en ningún banco, eh, pero algunas alarmas tienen, algunos controles hacen, de hecho cada vez se están poniendo más porque obviamente a partir de la pandemia hasta acá fue impresionante cómo creció el delito financiero o el delito de las estafas con respecto a los bancos. Entonces los bancos tuvieron que empezar a poner controles porque si no, no hay seguro que valga y no hay colchón del banco que valga para poder resarcir a las víctimas. Pero bueno, entonces el banco tiende a decir, ah, usted brindó las claves voluntariamente, no me hago responsable. Bueno, yo no brindé voluntariamente, yo fui engañado, ¿sí? Primero y principal, yo no quise que me roben la plata. eh, y por otro lado, el banco no pudo detectar que estaba siendo víctima de una estafa. Sí, obvio que es más fácil. Ahí Marco dice, creo que para el banco es más fácil responsabilidad del usuario de la pérdida de dinero y desligarse de la responsabilidad. Por supuesto que es más fácil. Pero lo que sí les puedo decir, para que le digan a sus clientes y demás, por si alguna vez se ven en esto, es que ahí, bueno, la víctima lamentablemente, el que no llora no mama, dice el tango, la víctima tiene que moverse. Si uno va a defensa del consumidor, defensoría del pueblo, empieza un litigio con el banco, por lo general el banco termina resarciendo y liberando las cuotas de un préstamo, restituyendo el dinero y demás. Lo que pasa es que hay que moverse. Acá, si uno no se mueve, las cosas siguen y el banco nos devuelve. Sí, por supuesto, sí, la plata es de los usuarios y si el dinero fuera del banco, otro se debe cantar. Sí, tal cual. El banco también, nuestra plata la tienen para hacer negocios y para, obviamente, vivir de eso. Pero bueno, la realidad es que acá la responsabilidad es miti miti, ¿sí? Siempre. Nosotros tenemos que navegar responsablemente, siendo conscientes de lo que estamos haciendo e intentar no ser engañados, y los que nos ofrecen los servicios en Internet también tienen que implementar medidas de seguridad. Prevención y protección. Descargar aplicaciones de tiendas oficiales, ya lo dijimos, no descargar nada que no sea del Play Store de Google o del Apple Store en el caso de iPhone, ¿sí? De a esos dos lugares descargo aplicaciones. Por fuera de esos lugares no descargo nada. Actualizar software, también lo mencionamos un poquito más arriba. Tener todos los sistemas actualizados al día de la fecha. A veces jode porque hay que reiniciar y demás, pero tengan en cuenta que estamos más seguros si tenemos esto de esta forma. Monitorear movimientos bancarios regularmente, ¿sí? Esto tanto para las clientes como para ustedes mismos, ¿sí? Es muy importante que controlemos. Muchas veces en las tarjetas de crédito nos hacen gastos ínfimos, 10.000, 5.000, 15.000 pesos. Ni nos damos cuenta, porque no miramos los resúmenes. Yo no creo que a ustedes les pase porque ustedes trabajan de esto, pero a muchos de sus clientes seguramente sí. Y no miramos las tarjetas de crédito, los consumos, y bueno, muchas veces nos vienen gastos así muy atómicos, muy chiquititos, que no nos damos cuenta y son consumos indebidos. No descargar archivos adjuntos de dudosa procedencia, ya lo sabemos, nos llega un correo que no sabemos muy bien, me gané un premio. Yo nunca me inscribí en ningún sorteo. ¿Por qué me llegó un correo de que me gané un premio? O un mensaje que me gané un premio de un sorteo al que no me inscribí. Bueno, no me descargo nada, bloqueo, borro, no le doy bolilla, ¿sí? Porque es muy probable que esté siendo víctima de un engaño. Esto lo vamos a pasar un poquito, después se los dejo porque no me va a dar el tiempo. Y ahora sí, protección en general, cambiar regularmente las claves, es muy importante, ¿sí? Las claves no las tenemos que cambiar cuando el sistema nos los dice que hay que cambiar, las tenemos que cambiar regularmente. Tenemos que usar claves complejas y diferentes, ¿sí? No puedo usar la misma clave para todos los sistemas. Eso es un error enorme, porque si un delincuente sabe nuestra clave y nosotros usamos la misma para todo, va a poder acceder a todos nuestra información personal o a todos nuestros sistemas. Entonces tienen que ser diferentes. Y compleja. Compleja no significa que ponga numeral, arroba, guión bajo, paréntesis, más, menos, corchete, o sea que no me voy a poder acordar. No, compleja significa que debe tener al menos 10 caracteres, que debe tener mayúsculas y minúsculas y algún carácter especial. Se entiende por carácter especial, guión medio, guión bajo,
el signo de pregunta y demás. Y puedo utilizar cosas que yo pueda recordar. Si yo, por ejemplo, me siento todos los días en mi lugar de trabajo y tengo, yo hago el mismo ejemplo, pero tengo, no sé, una lámpara amarilla al lado, bueno, puedo poner L mayúscula, ámpara, amarilla, la A mayúscula, guión bajo, 2024, ponele, ¿no? Tiene 10, tiene mayúsculas, tiene guión bajo, y es una clave dentro de todo compleja, ¿sí? Y me la voy a poder acordar, porque como voy a sentar todos los días en el trabajo y voy a ver la lámpara amarilla. El tema es, bueno, si en algún momento la lámpara amarilla se me rompe y me la ponen en una roja, y ahí voy a estar en problema. Pero la idea es que sea algo complejo y que no me identifique. El nombre de la mascota, el nombre de mi novio, de mi novia, de mi esposo, de mi esposa, el nombre de mi mamá, de mi papá, el DNI, la fecha de nacimiento, son claves que no deberíamos utilizar porque alguien podría conocerlas. Ahora bien, ¿cómo hago para acordarme 1.000.000 de claves todas juntas? Bueno, existen administradores de contraseñas, ¿sí? Un gestor de contraseña es donde yo almaceno todas mis claves y solamente me tengo que acordar de una, la que se accede al gestor de contraseñas. Nada más, ¿sí? Y yo ahí almaceno todas las claves, ¿sí? Hay gratuitos que no tienen tantas funcionalidades y hay pagos que no salen muy caros, estamos rondando, no sé, los $5 por mes. La libretita en papel no, por favor, porque el papel o la clave pegada en el monitor, vamos a obviar ese temita de cositas. La libretita también se me pierde y alguien accede a la libretita y ve todas las claves. La idea es que sea algo controlable y que no se pueda acceder si pierdo el teléfono, si pierdo no sé qué. Em, entonces, gestores de contraseñas, quizás por $5 o $6 tenemos OnePassword, que es un excelente gestor de contraseñas, que tiene acceso a la nube, es decir, puedo acceder a mis contraseñas desde cualquier dispositivo, se sincroniza automáticamente, y ahí puedo almacenar todo. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que solamente me tengo que acordar una clave, ¿sí? La de acceder a ese gestor de contraseñas. Y después tengo todo ahí. Después tenemos KeePass, que es gratuito, tiene un poquito menos funcionalidades, pero bueno, funciona. Algo clásico, no almacenar las claves en los navegadores. No es recomendable. ¿Es seguro? Y no sé, definamos un poquito qué es seguro y qué no es seguro. Em, pero no es recomendable almacenar las claves en los navegadores, más si tengo el navegador sincronizado con mi computadora de mi casa, el navegador del trabajo sincronizado con el, por ejemplo, uso Chrome. Y yo ingreso con mi cuenta de Gmail al Chrome desde mi notebook. E ingreso con mi cuenta de Gmail al Chrome de mi trabajo. Si yo me levanto de la silla y me voy y la computadora no se bloquea, bueno, alguien entra, se siente y va a ver todas las claves. Si yo almaceno las claves en los navegadores. Entonces es importante que eso no lo hagamos. Utilicemos otro mecanismo de almacenamiento de claves. El doble factor, la verificación en 2 pasos. El sistema de iOS almacena las claves, por lo cual puedo acceder desde mi iPhone y MacBook. ¿Esto es seguro? ¿No? Sí, 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 porque en teoría ahí igual almacena las claves y vos le pones que las almacene. No uso iPhone, así que no te lo puedo asegurar. Pero por lo general te preguntan, ¿desea utilizar el, no sé, el Key Manager, creo que se llama en iPhone o algo así, para almacenar la clave? Y uno le puede poner que sí o que no. Lo malo, o lo malo entre comillas, es que sí o sí te van a almacenar la tarjeta de crédito. Cuando vos realizás un pago o algo, tanto Android como iPhone te va a almacenar la tarjeta de crédito y no hay forma de escapar de eso. Cuando no hay forma, no hay forma. Igualmente tienen los mecanismos necesarios. eh, sí, sí, ponele. El tema que no es, sí, es la ahí del que perdió la clave de su Bitcoin, le gustaría tenerlo en una libretita. Sí, sí, ponele que sí. En estos casos hay excepciones. O sea, la regla es esta, siempre hay excepciones, pero no tenemos que tomar a la excepción como una regla. Em, pero bueno, el tema de los Bitcoin es un tema. Bueno, el tema de iPhone para las claves y las tarjetas no nos queda otra, tenemos que ponerlas, pero bueno, se almacenan con estrictos controles de seguridad para el tratamiento de ese tipo de información, ¿sí? Eso sí, ténganlo en cuenta, que tienen que ellos verificar y certificar ciertas normas para poder tratar ese tipo de información, ¿sí? Hay mucho, cuando nosotros tratamos tarjetas de crédito, hay normas específicas de sistemas informáticos que se deben cumplir, se deben acreditar y se deben certificar, ¿sí? Así que tengan en cuenta también que almacenar las tarjetas atrás hay un control bastante seguro. Y además te piden el factor biométrico, la clave y demás para poder acceder o realizar un pago. Factor de doble autenticación o verificación en 2 pasos.
¿Qué es? Bueno, si no lo conocen, es un mecanismo extra de acceso a una cuenta. Por ejemplo, si yo tengo el factor de doble autenticación activado en mi cuenta de Gmail, vamos a suponer, Gmail, cada vez que yo entro desde mi notebook, desde mi celular, desde mi computadora del trabajo, detecta el dispositivo al cual estoy entrando. Y es un dispositivo para él conocido, o para Google conocido, por esta firma que yo les comentaba anteriormente. Cuando yo voy a ingresar desde un dispositivo que Google no conoce como que es mío, como que es de mi propiedad, y tengo el doble factor de autenticación, me va a decir que necesito algo extra para verificar que efectivamente sos vos el que quiere ingresar. Entonces, dependiendo del factor de autenticación que tenga, me va a mandar un código por mensaje de texto, ¿sí? A mi número de abonado registrado en mi cuenta. Ahí me va a llegar el código, lo voy a escribir en el navegador que estoy ingresando y Google dice, ah, ok, sos vos. O si tengo una aplicación de autenticación, me va a pedir un código que se genera automáticamente a través de esa aplicación de autenticación. Lo mismo que sucede con el famoso BitToken de Banco Provincia. Si lo utilizan, van a ver que cuando quieren dar de alta una cuenta, no, ahora con alta de cuenta pide factor biométrico, pero cuando quieren pagar un servicio, cuando quieren hacer una transferencia o algo, les pide ese código de 6 dígitos que uno lo genera a través de la aplicación de Bitmóvil y su apartado BitToken. Es similar, ¿sí? Bueno, ese es el factor de doble autenticación. Es un código extra que nos van a pedir los servicios a los cuales queremos acceder para verificar nuestra identidad. Muchas veces no la tenemos configurado y únicamente un atacante con conocer nuestra clave va a poder acceder a nuestra cuenta. Si yo le pongo esa barrera, ¿sí? La contraseña es algo que conozco, ¿sí? Y que la puede conocer un delincuente, y el doble factor de autenticación es algo que tengo, ¿sí? Y que no es necesario que el delincuente lo tenga. Ahora, si me llaman por teléfono, me engañan y me dicen, te va a llegar un código por mensaje de texto, por favor, brindánoslo para asignarte un turno X. Bueno, ahí ya se lo estoy brindando. Tengo que estar atento a no darle ese código, porque a ellos les va a permitir acceder a nuestras cuentas. Por ejemplo, lo que puede suceder en WhatsApp, que le roban o le hackean las cuentas a las víctimas de WhatsApp, y después nos llega a nosotros un mensaje pidiéndonos plata, un préstamo, nos venden dólares a bajo costo y demás a través de un contacto que para nosotros es conocido, pero en realidad ha sido vulnerado. ¿Es seguro enviar un video con mi DNI al lado de mi cara diciendo una frase? Porque la tarjeta me pide eso para verificar mi identidad. ¿La tarjeta? Qué mecanismo estrambótico que tienen para verificar la identidad. Eh, ¿Un video por dónde? ¿Por WhatsApp? ¿Por WhatsApp el video? ¿Te lo piden? ¿O por la aplicación? Chat de la tarjeta. No, yo no le voy a mandar nada. No, no, porque no, no. No, información personal a través de WhatsApp o mensajería no oficial, independientemente de que tenga el tilde y demás, es mensajería no oficial. No mandamos nada de información personal, ¿sí? Nada de videos con nuestra cara, nada de fotos de nuestra cara, nada del DNI. ¿Por qué? Porque sin querer, no lo hice, pero no quieren cambiar mi teléfono. Y no hay una sucursal de naranja acá como para ir. De última te vas a la sucursal personalmente y, va, digo acá, no sé de dónde estás conectando, perdón, pero por ahí si vas a la sucursal te puedes solucionar de otra forma. Em, sí, pero quieren por el chat del app. Bueno, no, no. Yo eso no se lo des, no es seguro en absoluto. ¿Por qué? Te explico por qué. Yo no sé las finalidades del otro lado con que te estás comunicando, pero muchas veces utilizan esa información para vulnerar o engañar a otras personas. Por ejemplo, algo muy común en Marketplace. Uno vende algo, ¿sí? Y uno compra otra cosa. Entonces, no sé, la conversación va a WhatsApp y nos piden, bueno, para acreditar que realmente sos vos, mandame una foto, el vendedor, ¿no? Mandame una foto de tu DNI o un video o lo que sea, ¿sí? eh, Uno le manda la foto porque quiere comprar lo que le están vendiendo. Bueno, no le termina vendiendo nada, uno paga, no le vendieron nada, el producto nunca llegó y fuimos estafados. ¿Sí? Por eso, después en la diapositiva que sigue va a haber una recomendación que dice no comprar por Marketplace. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros le mandamos información personal a alguien que no sabemos quién es. Esa información, como nuestro DNI, después la pueden utilizar para suplantar nuestra identidad e engañar a otras personas. Se hacen pasar por nosotros
y dicen, ves, mirá, soy yo, te mando una foto de mi DNI, ¿sí? Eh, y por ejemplo, si a mí me engañaron, ¿sí? Fui víctima, después termino siendo estafador, ¿sí? Y ahí nos vemos pegados en un despiole porque fuimos víctimas anteriormente. Entonces, es importante no mandar ningún tipo de información personal a través de WhatsApp, ¿sí? Y en realidad en ningún lado. Si tenemos dudas, nos comunicamos, nos vamos, o sea, la idea es no dar información estrictamente personal cuando nos llaman a nosotros, ¿sí? Siempre, si vamos a dar algún tipo de información de ese estilo, lo cual no recomiendo, seamos nosotros el que se comunique, que nosotros busquemos en internet cuál es el canal oficial de atención al cliente de tal lugar. Bueno, es este. Entonces, si yo tengo dudas porque previamente me llamaron, voy y llamo yo. ¿Sí? Pero no dar información personal si yo recibo el llamado de la nada, ¿sí? Eso es importante para que lo tengamos en cuenta. Justamente por eso, porque no sabemos quién es y demás, si nos genera dudas, somos nosotros los que llamamos y corroboramos esa información o nos vamos a una sucursal. No buscar en Google sitios como bancos o arcas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los delincuentes pagan, ¿sí? Por publicitar su sitio trucho o falso y que aparezca en los primeros resultados de búsqueda, ¿sí? Con una etiqueta que dice patrocinado en Google, pero a veces nosotros no nos damos cuenta. Entonces yo si pongo arca o AFIP en Google, por ahí el primer resultado que me sale es el falso, yo no, el sitio falso. No me doy cuenta, hago clic, entré a un sitio falso, pongo las claves y me la roban, ¿sí? Entonces, siempre en favoritos, guardar los sitios de los bancos, de AFIP, de Arca, de Arba y de todas, ¿sí? De todas las que requieren información personal, todo tenerlo en favoritos y no buscar en Google. ¿Sí? Muchas veces cuando nosotros hacemos doble clic en un navegador y ponemos cualquier cosa, está buscando en Google. No nos damos cuenta que está buscando en Google. Es como que para nosotros es normal eso. Pero bueno, si ustedes ponen a secas, abren un navegador y ponen a secas Banco Provincia, lo que está haciendo es realizando una búsqueda a Google y nos va a responder con los resultados de esa búsqueda, el sitio de Google. Entonces, muchas veces si hay un sitio de phishing, un sitio falso que suplanta la identidad del Banco Provincia, podríamos caer en una estafa. Obviamente que Google después se da cuenta y empezamos a hablar un poquito de la responsabilidad. ¿Cuánto tiene que pasar o cuánto tiene que esperar Google a darse cuenta que es un sitio falso y darlo de baja? ¿No debería ser inmediato? ¿No debería automáticamente verificar que le están pagando para publicitar un sitio falso? No tengo respuesta. Son preguntas, donde ahí vemos la responsabilidad. ¿Qué tanto es responsabilidad del usuario que cayó en un engaño porque apareció como primer resultado de búsqueda un sitio falso? ¿Y qué tanto de responsabilidad hay en Google por haber permitido que ese sitio falso esté entre los primeros resultados de búsqueda? No sé. Eh, los navegadores en realidad no, ahí preguntan si es mejor usar Brave. El navegador en sí no es seguro o inseguro, ¿sí? El tema es lo que hacemos adentro del navegador. Hay algunos navegadores que vienen más restringidos para que no nos rastreen porque son más una caja cerrada, que hacen que no nos puedan traquear o rastrear, no nos dé información, no nos brinde publicidad. Hay algunos más restringidos en ese estilo. Brave podría ser uno de ellos, Firefox podría ser otro, pero la realidad es que Brave creo que usa por defecto un motor de búsqueda que se llama DuckDuckGo, que no nos podría pasar eso, pero siempre tenemos que estar atentos a los diferentes tipos de engaño para no caer, independientemente del navegador que usemos. Pues pueden investigar cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más seguro, cuál hace o controla más nuestra privacidad y demás, pero siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo que hacemos adentro del navegador y no tanto qué navegador usamos. Por supuesto que Chrome es de Google y Google es un monstruo de información personal y va a ser el que mayor rédito mayor nos exprima todo lo que hacemos para poder utilizarlo después para su mecanismo de venta, ¿sí? Eso está más que claro. A ver, es Google, hola. Entonces, el navegador de Google va a intentar hacer, si no lo restringimos y lo dejamos pelado como lo descargamos, va a intentar utilizar nuestra información que hacemos a diario en un navegador para después eh, publicitarnos cosas. Hay otros que no. Por ejemplo, Brave puede ser un poquito más restrictivo en ese sentido. Prestar atención a los mensajes y correos que recibimos, ya lo estuvimos hablando. Uso de antivirus, no hay que craquearlos, porque sería una incongruencia, un colmo, utilizar un crack para activar un antivirus, que en teoría debería detectar ese crack, como, ahí como que estamos vulnerando la Matrix.
Y tampoco los gratuitos. Ojo con los antivirus gratuitos. No digo que sean malos, que sean buenos, ojo, no son tan potentes. Si nosotros estamos en una organización, dispositivos personales podemos discutir qué tipo de antivirus tenemos, porque obviamente depende de nuestro bolsillo y por ahí no es necesario, o no se justifica tener un antivirus pago. Pero dentro de una organización tenemos que tener antivirus adaptados a tal fin, ¿sí? Y no estamos hablando ni de los gratuitos, ni los que se instalan en un dispositivo y son independientes. Estamos hablando de antivirus que tienen una consola de administración, donde todas las máquinas reportan esa consola de administración, donde se puede monitorear cuáles fueron las amenazas, donde se puede hacer un montón de cosas, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta qué tipo de antivirus usamos. Algo que contadores y contadoras hacen, que es almacenar las claves de los clientes. Los contadores no tienen por qué saber las claves de acceso de Arca de los clientes. No tienen por qué saber. Para eso, Arca brinda una funcionalidad en la cual se puede registrar el contador y tener acceso a la información fiscal de su cliente, ¿sí? Podría ser un enrosque, podría ser engorroso, porque cuando el contador no es más, no le ofrece más servicios a ese cliente, hay que darlo de baja, o el cliente, mejor dicho, lo tiene que dar de baja y demás, pero las claves de nuestros clientes no se almacenan en ningún lado y tampoco las deberíamos conocer, ¿sí? Eso es una regla que en el caso de ustedes debería aplicarse. Es capaz que es menos práctico, sí, y capaz que sí, porque yo por WhatsApp le pido la clave a mi cliente me la pasó por WhatsApp, algo que acabamos de decir que información personal no se debe pasar por WhatsApp, no importa, la pasan por WhatsApp, eh, y yo con la clave listo, accedo y ya está, y bla, bla, bla. Bueno, no es la idea, ¿sí? Debería haber mecanismos alternativos para poder acceder a la información fiscal de un cliente y no tener que conocer la clave necesariamente. Si eso no sucede, tenemos colegios profesionales que pueden instar o hacer reuniones con los proveedores de servicios, por ejemplo AICA, para que brinde esas funcionalidades que los profesionales necesitan, ¿sí? Para eso están los colegios, para poder fortalecer todo este tipo de cuestiones, entre otras cosas, ¿no? Así que nada, si no está esa funcionalidad, podríamos hacer mecanismos para que esa funcionalidad empiece a pasar. Y si no, tratar de restringir al máximo la forma en que obtengo información personal, como la clave de acceso de un cliente en particular. Ya hablamos del tilde de verificación en las redes, hay que prestar atención. Si me comunico a través de una red social con un proveedor de servicios, tengo que verificar que tenga ese tilde al costadito y que después cuando me responda lo siga teniendo, ¿sí? Como hablamos al principio de la charla. No descargar contenido, ya lo hablamos. No ingresar a links de correos electrónicos que no estamos seguros, ¿sí? Por lo general, ningún banco, ninguna tarjeta de crédito nos van a decir que se bloqueó la clave, que tenemos que acceder a un link que está ahí para restablecerle, bla, 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 bla. Nadie va a hacer eso. Lo está de dicho abajo, me anticipé, nadie nos hará acceder a un link para habilitar una cuenta. Marketplace es como utilícelo bajo su propio riesgo. Estamos hablando de una operación entre privados. No hay un ente que controle la operación, ¿sí? Facebook no se va a hacer nunca responsable de si nos engañan a través de Marketplace. No sabemos si realmente esa persona que dice llamarse Santiago Trigo realmente es Santiago Trigo. Yo me puedo crear un perfil en Facebook con el nombre Pepe la Papa, ¿sí? Y vender cosas a través de Marketplace y engañar a un montón de usuarios. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a las operaciones que hacemos por Marketplace. Para eso existen aplicaciones y servicios que se dedican al comercio entre personas, entre privados y entre empresas y privados, ¿sí? Por ejemplo, Mercado Libre. No quiero dar publicidad, pero Mercado Libre. Si nos pasa algo en la operación, va a haber alguien que pueda hacerse responsable y responder porque alguna de las partes no cumplió con el servicio que iba a prestar, ¿sí? Entonces tenemos, ¿sale más caro? Y sí, sale más caro porque Mercado Libre vive de eso, pero tenemos la ventaja de que hay un soporte atrás por si pasa algo. Obviamente Marketplace se va a seguir usando, no es que no se va a usar más, pero bueno, tengan en cuenta. Algo que hablamos anteriormente, copias de seguridad. ¿Tienen copias de seguridad? ¿Las hicieron regularmente? ¿Las probaron? ¿Sí? Yo no solo tengo que quedarme tranquilo que hice la copia de seguridad, la hago todos los días, todo pipí cucú, sino que la tengo que probar. Porque si me pasa algo y esa copia de seguridad está corrupta, es decir, no anda, es lo mismo que no tenerla, ¿sí? Entonces es importante probarla. A ver, en organizaciones hay sistemas que se dedican a hacer las copias de seguridad de una empresa, ¿sí? Ahora, si estamos tratando con nuestros dispositivos,
¿Cuál es lo mejor? Y bueno, quizás contratar un servicio en la nube, tener eso, pero tener siempre un resguardo desconectado. Esa sería la ley básica, un resguardo desconectado. ¿Backupeo en la nube? Sí, genial. ¿Google Drive? Sí, perfecto, genial. Pero además, una vez por semana me compro un disco externo, track, lo enchufo, backupeo en el disco externo, desconecto, ¿sí? Y me queda una copia de seguridad totalmente desconectada, ¿sí? Que si hay algo, me ingresa indebidamente a mi máquina o lo que sea, eso no lo puedan tocar. ¿Por qué? Porque está desconectado. No puede salir una mano de la computadora y agarrar el disco que tengo adentro de un cajón. Entonces, eso sería como lo prioritario. Y siempre, antes de hacer algo, pensemos, estemos tranquilos, siempre nos van a tratar de engañar con el beneficio, es decir, si no lo haces ahora, ya, si no lo haces ahora, te perdés la promoción, si no respondes enseguida, perdés el turno, si no lo hacemos ahora, no lo vamos a poder hacer porque el banco me cierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando aparecen esas cosas de la oportunidad de comprar un somier a 1.000 pesos, esa oportunidad, bueno, pensemos antes de resolver esa operación porque quizás podemos llegar a estar en un engaño. Y creo que con eso terminé, ¿sí? No sé si tienen dudas, consultas o algo por el estilo. Traté de hacer un repaso muy grande, me excedí un poquito en el tiempo, pido disculpas, pero bueno, nada. Me quedaron algunas cositas en el tintero, pero a grandes rasgos es un poquito lo que quería No, comentarles. muy interesante, Santiago, tu charla. Bueno, vamos a dejarlo de lado.